Hola chiquis, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online. Vamos a seguir trabajando con lo que es el tema del lenguaje y con necesidades educativas especiales. Eso quiere decir que vamos a ver algunas cosas que pasan en el lenguaje oral, ¿sí? Alteraciones dentro de lo que es el lenguaje oral que hacen que nosotros como docentes tengamos que hacer alguna adaptación al contenido que vamos a dar en general para estos niños que tengan estas alteraciones específicas. Como hoy vamos a hablar sobre las alteraciones... Las alteraciones. Como hoy vamos a trabajar con las alteraciones de la articulación, les voy a hacer un cuadro conceptual para que quede súper mega archi claro, qué es lo que vamos a trabajar. Y recuerden que no se saca captura de pantalla. Para los que me siguen ya lo saben, pero para los nuevos lo tienen que aprender desde ya. Nosotros todos con los cuadritos, los resúmenes, todos los... Me refiero a cuadros o mapas conceptuales, se hacen a mano, así nuestro cerebro ya va procesando toda esa información y luego cuando tenemos que estudiar nos saltamos un paso. ¡Ay! Ya estamos procesando la información, entonces algo ya va quedando. Bueno, las alteraciones, ¿sí? Dentro de lo que es la articulación que trabaja el material específico que estamos manejando en este momento, son 4. La primera, dislalia. La segunda, disglosia. La tercera, disartias. Y eran 3, no eran 4. Me llevé matemática a marzo. A ver qué vamos a trabajar hoy. Bueno, chiquis, a lo que vinimos. Acá estamos en lo que son las alteraciones de la articulación. Tengamos en cuenta que articulación es todo lo que tiene que ver con la producción de los sonidos. Nosotros tenemos órganos de producción de los sonidos como es la lengua y también tenemos diferentes partes como son los músculos, ¿sí? Que tienen que ver porque se organizan de manera perfecta para que nosotros podamos producir distintos sonidos que juntos forman sílabas, que juntos forman palabras, que juntos forman frases y a su vez oraciones que permiten que nosotros tengamos una comunicación efectiva. Es por eso que estas alteraciones tienen que tenerse en cuenta sí o sí, justamente porque pueden interferir en esa comunicación efectiva. Vamos a ver. Este cuadro está planteado de la siguiente forma. Nosotros tenemos primero dislalia y esta es la definición de dislalia y luego tenemos los tipos de dislalia. Lo mismo va a pasar también cuando pasemos al próximo tema. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una dislalia? Es el trastorno en la articulación de uno o varios fonemas. Eso quiere decir que la forma en la que yo produzco el sonido de una letra, recuerden que fonema es el sonido de una letra, no la letra escrita, el sonido por sustitución, eso quiere decir que cambio uno por el otro, omisión, eso quiere decir que lo saco, inserción, eso quiere decir que pongo un sonido que no está dentro de la palabra, o distorsión de los mismos. Y distorsión quiere decir que no lo digo de la manera correcta. Ahora vamos a ver los distintos tipos de dislalia. Tenemos la dislalia evolutiva o fisiológica también se llama, que se da en niños y suele desaparecer con el tiempo. Es muy común, por ejemplo, que los nenes chiquititos digan, etato viendo, etato viendo. Bueno, ese etato viendo para los 4 o 5 años aproximadamente debería desaparecer y el niño tendría que poder decir perfectamente, está lloviendo. Luego tenemos la audiógena, que el origen es la deficiencia auditiva y se puede mejorar. ¿A qué se refiere con deficiencia auditiva? Es que nosotros no percibimos por nuestro oído, por justamente los sonidos, no los percibimos de la manera correcta y se puede mejorar con tratamiento fonoaudiológico. Luego tenemos la orgánica, que se produce por malformaciones en los órganos que producen los sonidos. En este caso, una malformación en los órganos que justamente producen los sonidos puede ser que tanto la lengua como el paladar
como los labios no tengan justamente la forma normal que suelen tener y por eso se produce este tipo de dislalia. Y la última, que es la funcional, se produce por el uso incorrecto de los órganos que producen los sonidos. Sí, este es el uso incorrecto de los órganos. Por ejemplo, es muy común y extremadamente común, si prestamos atención, ustedes se van a dar cuenta que cuando hay una abuela que dice una palabra mal, el resto de la familia diga la palabra de manera incorrecta también. ¿Por qué? Porque justamente uno de los factores que puede influenciar el uso incorrecto de los órganos es escuchar a nuestro entorno, por ejemplo, a nuestra familia, producir justamente el sonido de manera incorrecta. Ahora, chicos, cámbiame la música. Tenemos otro tipo de alteraciones de la articulación que en este caso son las disglosias, que son trastornos de la articulación debido a lesiones físicas de los órganos periféricos del habla. ¿Y a qué se refiere con órganos periféricos del habla? A que no son las cuerdas vocales en sí. Fíjense que tenemos como órganos periféricos los labios, las mandíbulas, los dientes, la lengua y paladar. Que recuerden que el paladar se divide en dos y si no, buscamos una imagen para entender mejor. Tenemos el paladar duro, ¿sí? Que es el que tocamos enseguida después de los dientes, y el paladar blando que está atrás, que por si ustedes no se habían dado cuenta, tiene mucho que ver en un montón de producción de sonido, de sonidos, distintos sonidos, como por ejemplo en hongo, hongo. ¡Ay! Seguramente que no se habían dado cuenta. Vamos a empezar con la disglosia labial. Esta está producida, por ejemplo, con el labio leporino, ¿sí? Hay chicos que nacen con labio leporino. Fisura del labio inferior, eso quiere decir una herida. Parálisis facial, que se suele dar, por ejemplo, en personas que tienen mucho estrés. Neuralgia del trigémino. Y neuralgia es dolor. Y del trigémino es uno de los principales músculos de la cara en la producción de sonidos. Luego tenemos mandibulares. Tenemos la resección de maxilares. Ojo con esto, ya que la resección de maxilares es justamente un tumor que es operable. Luego tenemos la atresia mandibular, que es una deformación de justamente las mandíbulas, que a veces es congénita, o sea, la gente nace con esto, o a veces se adquiere debido al uso excesivo del chupete. Y luego, por último, tenemos la disostosis maxilofacial, que es una deformación del maxilar. Suele darse en el maxilar superior y de ambos lados, lo que produce que no encajen exactamente bien como encajarían de manera correcta el maxilar superior y el maxilar inferior. Luego tenemos las disglosias dentales que se producen por prótesis cuando, por ejemplo, un adulto, ¿sí? Necesita un adulto o un niño que haya perdido sus dientes y tenga que usar una prótesis, y por ortodoncias también. Tenemos las linguales como la glosectomía, que es justamente un procedimiento que se lleva a cabo en personas que han tenido cáncer en la lengua, y la glosectomía, ¿sí? Retira parte del tejido afectado y eso luego perjudica la articulación. Tenemos la macroglosia, que es un trastorno donde la lengua es más grande de lo normal y eso produce también problemas en la articulación de los sonidos. Y por último tenemos la parálisis de la lengua, que por supuesto, influye de manera directa en cómo nosotros articulamos para poder producir los sonidos. Y por último, los palatales, que recuerden que tienen que ver con el paladar. Tenemos fisuras del paladar, que las fisuras del paladar, a veces hay niños que nacen con fisuras del paladar o pueden producirse mediante accidentes.
tenemos el paladar ojival, que es justamente una alteración en la estructura del paladar, en la cual se presenta una elevación en la parte central. Si el paladar, por ejemplo, acá tenemos los dientes y acá está el paladar, este es un paladar común, un paladar ojival va a tener una forma así bastante más arqueada en la parte central. Tenemos perforaciones y también tenemos paladar corto. Las perforaciones del paladar sí, por supuesto que producen problemas de articulación, ya que no se puede articular de manera correcta en un paladar donde nosotros deberíamos tener una superficie lisa. Y el paladar corto, sí, es justamente que no tenga el tamaño que normalmente tiene y que también perjudica de manera directa en la articulación. Y hemos llegado a nuestra última parte, donde las alteraciones de la articulación tienen que ver con disartrias. Ay, ¿qué es esto? Son trastornos debido a lesiones en el sistema nervioso central. Eso quiere decir en nuestro cerebro o médula espinal. El caso más extremo es la anartria o incapacidad de articular fonemas o sonidos. En este caso, las disartrias es una mala articulación, pero la anartria significa que no puedo articular, no puedo producir por ningún motivo ningún sonido. Vamos a ver los distintos tipos. La flácida. El problema está en la neurona motriz inferior. Afecta la lengua, la respiración es jadeante, por las dudas para los que no saben es el como si estuviésemos cansados, y la hipernasalidad. La hipernasalidad quiere decir que cuando los sonidos en vez de salir por la boca, salen generalmente por la nariz. Nosotros tenemos algunos sonidos que son de por sí nasales, como la N, que si ustedes se dan cuenta, nosotros cortamos la salida del aire por la boca y sale por la nariz el sonido. Y lo mismo con la M, que la M, ¿sí? De mamá, es un sonido nasal, pero no podemos tener todos los sonidos saliendo por nuestra nariz, sino se daría esto de la hipernasalidad. La espástica se produce por la neurona motriz superior y esto lo que produce justamente es espasticidad, alteración emocional y respiratoria. Es muy parecida a esta que tenemos acá. Luego tenemos la atáxica, pero se produce en el cerebelo. Lo que nosotros vemos acá son movimientos imprecisos, alteraciones en la marcha y el equilibrio, lo que produce fonemas prolongados. Así, sonidos o fonemas prolongados, más largos de lo normal. Luego tenemos hipocinética, ¿sí? En el sistema extrapiramidal se encuentra y produce movimientos lentos, limitados y rígidos. Fíjense que no es lo mismo una persona que hable de manera fluida, que comparémoslo con un niño que aprende a leer. Esos movimientos rígidos y limitados los pueden llevar más lejos cuando tienen hipocinética. Y por último, pero no menos importante, la hipercinética, que también se encuentra en el sistema extrapiramidal, pero produce movimientos involuntarios y anormales. Algunas de las enfermedades que aparecen dentro de todo el material que hemos trabajado aquí es contenido muy específico. Es por eso que vamos a hacer un glosario abajo de este video para que si te quedan dudas, nosotros no lo expliquemos con nuestras palabras, sino que sepamos exactamente cada palabra a qué se refiere. Recuerden que estamos trabajando con enfermedades específicas o trastornos específicos que se dan dentro de lo que es la articulación. Y nosotros no podemos siempre sí o sí explicarnos con nuestras palabras. Tenemos que usar ciertos tecnicismos necesarios para justamente trabajar este nivel de información. Les mando un beso enorme y espero les haya servido el video. ¡Mua!